Bien, vuelvo a reiterar mi saludo. Muy buenas noches con todos miembros del jurado. Tomo a bien en esta oportunidad presentar mi tesis titulada Revisión sistemática de los factores asociados al maltrato infantil. El maltrato infantil es un problema global. Algunos investigadores lo llaman un fenómeno social muy acuciante que viene inmerso en diferentes estratos de la sociedad. En el año 2016, Tovar en un estudio indica que 270 de millones de niños entre 2 y 18 años en el mundo entero sufren de maltrato infantil, ya sea a través de gritos, insultos, castigo físico. En el peor de los casos se presentan niños con quemaduras, aborto y hasta el famoso turismo sexual infantil. En el año 2020, la Organización Mundial de la Salud calcula que 1.000 millones entre menores de 2 a 18 años en el mundo sufren de violencia en algunas partes de su casa, en la escuela, en la comunidad o en algunos centros de trabajo. Es así que en el año 2017, Vicente indica que la población infantil representa el 30% de la población mundial. En el Perú, en el año 2018, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos muestra las cifras de el 81% entre menores de 12 a 17 años y el 74% entre menores de 9 a 11 años fueron víctimas de maltrato infantil por algunos de sus familiares o por los responsables o apoderados de ellos. Esta investigación se justifica de manera teórica porque nos permitió conocer cuáles son los factores asociados al maltrato infantil. Asimismo, de manera metodológica porque se realizó una revisión sistemática donde se indagó a profundidad información de la literatura para dar respuesta a los objetivos planteados. También se justifica de manera práctica porque no solamente busca promover la prevención de este fenómeno social, sino también la mejora de cada uno de los factores que se relacionan, como lo es el factor social, familiar y psicodinámico. Por ello nos planteamos la pregunta de investigación: ¿cuáles son los factores asociados al maltrato infantil durante el periodo 2015-2020? Asimismo nos planteamos el objetivo general de la investigación, como lo fue identificar y analizar los factores asociados al maltrato infantil luego de una revisión de los artículos publicados entre los años 2015-2020. Entre los objetivos específicos presentamos analizar primero los factores sociales, segundo los factores familiares, tercero los factores psicodinámicos asociados al maltrato infantil. Dentro de los antecedentes de esta investigación presentamos a Castro en el año 2019, Castro y Díaz, donde publicaron una tesis titulada Factores que generan el maltrato infantil. En el año 2018, Romero, con su investigación Influencia del maltrato infantil en el rendimiento escolar, buscó relacionar los factores causas y los factores consecuencias asociados al maltrato infantil. Asimismo, en el año 2016, Tovar, con su investigación El maltrato infantil desde la voz de la niñez, buscó saber si es que los niños tenían algún concepto o sabían lo que era el maltrato infantil. Dentro de los conceptos y teorías de la investigación se presenta a Kempe y Silverman en el año 1962 en Colorado. Ellos propusieron una nueva enfermedad en las enfermedades de una clínica de pediatría. Debido a que presentaban características clínicas los niños, ellos propusieron el síndrome del niño golpeado. Asimismo, en 1979, Fontana reemplaza la expresión golpeado por la expresión maltratado. Es así que en el año 1994, ya Loredo, en una investigación realizada, utilizó el concepto formal de síndrome del niño maltratado para explicar las acciones negativas de las que influyen en el niño a través de la forma extraña de lesiones que se puede originar, la privación emocional y la agresión sexual. Es por ello que nos hemos tomado a bien la teoría de Romero en el año 2018, cuando él propone que el maltrato infantil se da a nivel de estos tres factores: factor social, factor familiar y factor psicodinámico. La investigación se realizó de tipo básica, es una revisión sistemática de diseño. El enfoque es cualitativo. Es básica porque nos da un conocimiento más completo del conocimiento. Asimismo se utilizaron participantes como lo son artículos de la investigación, entre ellos 19 provenientes de revistas indexadas, como lo son ProQuest, Redalic, Dialnet, Cielo y EBSCO. Esta revisión sistemática como técnica utilizó los cuadros de sistematización, el análisis documental, los criterios de inclusión, los criterios de exclusión, asimismo las estrategias de búsqueda como lo son los operadores booleanos.
Dentro de los criterios de inclusión se han considerado publicaciones e investigaciones publicadas en inglés y en español. Asimismo, los artículos deberían estar incluidos en las bases de datos. También deberían ser publicados entre el año 2015 y 2020. En criterios de inclusión no se han considerado artículos y investigaciones que no estén en inglés y en español y que no estén incluidas en las bases de datos y que no estén publicadas entre los años 2015 y 2020. Después de haber revisado los 19 artículos de la literatura, 10 de ellos respondieron a los objetivos y a la pregunta de investigación planteada. A continuación mostramos un cuadro de sistematización de la literatura donde se ha plasmado el artículo, el autor, el año, el objetivo, el método y el factor que se encontró. Por ejemplo, 1. Consecuencias del maltrato infantil, autor Fernández, en el año 2020. El objetivo fue determinar las consecuencias del maltrato infantil. El estudio fue descriptivo, transversal, y ahí se encontró el factor social, donde convivir con un hombre no relacionado biológicamente con la familia es un factor asociado al maltrato infantil. Asimismo, los demás. Para ello se concluyó en este esquema que se ha elaborado acerca de los factores asociados al maltrato infantil. Ahí podemos ver los factores sociales, familiares y psicodinámicos. Dentro de los factores sociales tenemos las dificultades económicas, el estatus del desempleo, el bajo nivel educativo y cultural, las adversidades sociales extremas como la pobreza, el hacinamiento familiar, la vulnerabilidad, el pertenecer a una comunidad de riesgo o una población marginal. Asimismo, también los factores familiares, como lo son la separación conflictiva de los padres, la comunicación conflictiva en la familia, la hostilidad familiar y la disciplina severa. La edad temprana para que los padres tengan hijos también, disfunción familiar, el número excesivo de hijos, el convivir con un hombre que no esté relacionado biológicamente a la familia. Dentro de los factores psicodinámicos se encontró el alto grado de estrés en los cuidadores o en los apoderados, depresión, la ansiedad, alcoholismo, consumo de drogas, el bajo nivel de autoestima y empatía, personas agresivas y hostiles que a veces son responsables de niños y los responsabilizan de su situación. En conclusión, en este trabajo de investigación planteamos 4 conclusiones. Primero, el 60% de los investigadores que aportaron a esta temática coincidieron en relacionar los factores, categorizándolos en 3: factor social, familiar y psicodinámico. Asimismo, dado la complejidad del tema maltrato infantil, el maltrato infantil debe ser entendido como un problema psicosocial, jurídico, sociocultural y médico legal. ¿Por qué avanza el maltrato infantil? Vamos a explicar la tercera conclusión. El maltrato infantil es un problema social que está dejando cifras alarmantes de niños damnificados. Es justamente por ello que se ha visualizado que la disfunción familiar en alta frecuencia es uno de los motivadores para este fenómeno. Cuarto, siempre donde haya un papá, una mamá, un cuidador que padezca de algún tipo de patología mental o alguna enfermedad psicológica como el estrés, la depresión, la ansiedad o algún trastorno de personalidad, siempre va a generar algún tipo de maltrato. Entre las recomendaciones establecemos primero que ese problema del maltrato infantil debe ser erradicado desde 2 enfoques: multidisciplinario y multifactorial. ¿Por qué multidisciplinario? Porque el maltrato infantil es un tema que se ve desde el derecho como un delito, desde la medicina, desde la sociología, desde la psicología y etcétera, etcétera. Y multifactorial porque los factores que intervienen para que haya un maltrato, un tipo de maltrato, son diversos, son múltiples. Segundo, se recomienda realizar un trabajo conjunto entre las autoridades, como lo es los gobiernos locales, algunas instituciones, donde todos el punto de atención sean las familias y los niños. Tercero, también se busca impulsar la práctica de reuniones donde se interactúen los hijos con los padres de manera más cercana para generar lazos de amor y confianza. Muchas gracias.